Imagina por un momento que alguien te dijera que muchos de los problemas que han preocupado a la humanidad durante siglos no existen realmente, que las discusiones sobre la realidad, el alma, el tiempo, la verdad o incluso Dios, en muchas ocasiones, nacen simplemente porque usamos mal las palabras. Suena arrogante, suena imposible. Y sin embargo, hubo un hombre que dedicó toda su vida a perseguir precisamente esa idea. No buscaba convertirse en un filósofo famoso. De hecho, detestaba la fama. No quería fundar una escuela de pensamiento. No quería discípulos. Ni siquiera estaba seguro de querer publicar sus libros. Era un hombre profundamente atormentado por la honestidad intelectual. Prefería destruir una idea brillante antes que defender algo que creyera falso. Su nombre era Ludwig Wittgenstein. Muchos lo consideran el filósofo más importante del siglo XX. Otros creen que fue un genio imposible de comprender. Y algunos afirman que jamás existió una persona tan exigente consigo misma. Pero detrás de esa imagen severa había alguien que renunció a una fortuna inmensa, trabajó como maestro rural, combatió en una guerra mundial, diseñó una casa hasta el último tornillo, quiso vivir como un monje y pasó toda su existencia intentando responder una sola pregunta. ¿Qué puede decir realmente el lenguaje? Y todavía más importante, ¿qué cosas jamás podrán decirse con palabras? Esta no es solamente la historia de un filósofo, es la historia de un hombre que intentó llegar al borde mismo del pensamiento humano y que descubrió algo que cambiaría para siempre la filosofía. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein nació el 26 de abril del año 1889 en Viena, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Desde el primer día de su vida estuvo rodeado por una riqueza difícil de imaginar. Su padre, Karl Wittgenstein, era uno de los industriales más poderosos de Europa. Controlaba gran parte de la producción de acero del imperio y era conocido como una figura temida en el mundo empresarial. Su madre, Leopoldine Kalmus, provenía igualmente de una familia acomodada y poseía una enorme sensibilidad artística. La casa de los Wittgenstein no era simplemente una mansión, era uno de los centros culturales más importantes de Viena. Por sus salones pasaban músicos, científicos, escritores y artistas de enorme prestigio. Entre ellos, llegó a tocar en varias ocasiones Johannes Brahms. La música ocupaba un lugar tan importante dentro del hogar que prácticamente todos los hijos aprendieron a interpretarla desde pequeños. Muchos historiadores creen que aquella educación artística marcó profundamente la manera en que Ludwig comprendería más tarde el lenguaje. Para él, hablar correctamente se parecía mucho más a interpretar una pieza musical que a seguir una fórmula matemática. Pero aquella familia, vista desde fuera como un ejemplo de éxito absoluto, escondía una oscuridad enorme. Karl Wittgenstein era un hombre extremadamente autoritario. Exigía perfección en todo. El fracaso simplemente no era aceptable. La presión psicológica dentro del hogar era inmensa. Esa exigencia terminó dejando cicatrices profundas en casi todos sus hijos. 3 de los hermanos de Ludwig terminaron quitándose la vida. Hans desapareció misteriosamente y fue dado por muerto. Rudi se suicidó siendo muy joven. Kurt hizo lo mismo al finalizar la Primera Guerra Mundial. Aquella sucesión de tragedias acompañaría a Ludwig durante toda su existencia. Él mismo confesó en distintas ocasiones haber pensado en el suicidio, no porque despreciara la vida, sino porque siempre sintió que debía estar moralmente a la altura de un ideal casi imposible de alcanzar. Desde muy pequeño mostró una personalidad completamente distinta a la de otros niños. Era reservado, extremadamente observador, y prefería pasar horas intentando comprender cómo funcionaban las cosas antes que participar en juegos.
No destacaba especialmente como un estudiante brillante en todas las materias. Lo que sí destacaba era su capacidad casi obsesiva para concentrarse en un problema durante días enteros. Cuando algo despertaba su curiosidad, el resto del mundo prácticamente desaparecía. Durante su juventud sintió una fascinación enorme por la ingeniería. El cambio tecnológico que vivía Europa lo impresionaba profundamente. Las máquinas, los motores y especialmente la aviación representaban el futuro. En lugar de estudiar filosofía, decidió formarse como ingeniero mecánico. Primero estudió en Berlín. Después ingresó en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Su objetivo inicial era trabajar en el diseño de aeronaves. En aquellos años, la aviación apenas comenzaba a desarrollarse y los ingenieros enfrentaban problemas completamente nuevos. Uno de esos problemas consistía en mejorar el diseño de las hélices. Mientras investigaba cuestiones relacionadas con la aerodinámica, Ludwig empezó a encontrarse con preguntas matemáticas extremadamente complejas. Quería comprender los fundamentos de las matemáticas, no solamente cómo resolver ecuaciones. Quería entender por qué las matemáticas funcionaban, y esa curiosidad terminó llevándolo hacia la lógica. Allí ocurrió uno de los momentos decisivos de toda su vida. Leyó una obra que cambiaría completamente su destino, Los principios de las matemáticas de Bertrand Russell. El libro proponía que las matemáticas podían fundamentarse mediante la lógica. Aquella idea fascinó a Wittgenstein. Pero no se conformó con admirarla. Quiso discutirla directamente con su autor. Así, en el año 1911, viajó hasta la Universidad de Cambridge para conocer personalmente a Russell. Existe una anécdota muy conocida sobre ese primer encuentro. Russell esperaba recibir a otro estudiante curioso. En cambio, apareció un joven austríaco de mirada intensa, extremadamente serio y con preguntas que parecían ataques intelectuales. Después de conversar durante varias horas, Russell escribió impresionado que aquel muchacho poseía un talento extraordinario. Incluso llegó a pensar que algún día lo superaría. Y no estaba equivocado. Muy pronto, Wittgenstein comenzó a cuestionar incluso las propias ideas de Russell. No discutía por orgullo, discutía porque necesitaba estar completamente convencido antes de aceptar cualquier afirmación. Russell contaba que conversar con él resultaba agotador. Podían pasar horas analizando una sola frase, una palabra, una definición. Si encontraba la más mínima ambigüedad, todo debía comenzar nuevamente. Aquella actitud desesperaba a muchos profesores, pero también dejaba claro que estaban frente a una inteligencia fuera de lo común. En Cambridge conoció además las ideas de Gottlob Frege, considerado uno de los padres de la lógica moderna. Frege también quedó sorprendido por las preguntas del joven austríaco. Le aconsejó estudiar con Russell porque comprendió que Wittgenstein necesitaba un ambiente donde pudiera desarrollar libremente su pensamiento. Durante aquellos primeros años comenzó a surgir una característica que definiría toda su filosofía. No le interesaba acumular conocimientos, le interesaba eliminar los errores. Mientras otros filósofos intentaban construir sistemas cada vez más grandes, Wittgenstein quería desmontar cuidadosamente las confusiones. Era como un relojero que desarma un mecanismo pieza por pieza hasta descubrir exactamente dónde está el fallo. Poco a poco empezó a convencerse de que la mayoría de los problemas filosóficos nacían porque el lenguaje engañaba a quienes lo utilizaban. Pensamos que hablamos claramente, pero muchas veces solamente repetimos palabras cuya función real no comprendemos. Esa intuición todavía era apenas una semilla. Sin embargo, estaba a punto de transformarse en una de las revoluciones filosóficas más importantes del siglo XX. Y entonces ocurrió un acontecimiento que cambiaría no solamente Europa,
también cambiaría para siempre la vida de Ludwig Wittgenstein. La Primera Guerra Mundial estaba a punto de comenzar. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en el año 1914, Ludwig Wittgenstein tenía dos caminos frente a él. Podía quedarse en Inglaterra, continuar sus investigaciones, esperar tranquilamente el desarrollo del conflicto. Su familia tenía dinero suficiente para garantizarle una vida cómoda, lejos del frente, pero esa posibilidad nunca pasó realmente por su cabeza. Quienes lo conocían sabían que Wittgenstein poseía una relación muy particular con el deber. No buscaba la comodidad. Buscaba ponerse a prueba. Sentía que una vida demasiado fácil terminaba debilitando el carácter. Creía que solamente enfrentando el sufrimiento una persona podía descubrir quién era realmente. Por esa razón, regresó voluntariamente al Imperio Austrohúngaro para alistarse en el ejército. Muchos de sus amigos intentaron convencerlo de no hacerlo. Pensaban que un intelectual como él podía servir mucho mejor lejos del campo de batalla. Pero Wittgenstein no compartía esa visión. Para él, la filosofía no podía separarse de la vida. Pensar correctamente exigía vivir con absoluta honestidad. Y aquella honestidad, según él, implicaba asumir los riesgos que otros evitaban. Al principio, fue asignado a un barco de patrulla en el río Vístula. Más tarde, solicitó ser enviado al frente. No quería permanecer en un lugar relativamente seguro. Pidió ocupar posiciones peligrosas. En varias ocasiones trabajó como observador de artillería, una de las funciones más expuestas de toda la guerra. Desde aquellas posiciones debía identificar objetivos enemigos mientras las explosiones ocurrían a pocos metros. Era un trabajo que exigía sangre fría y una enorme capacidad de concentración. Sus superiores quedaron sorprendidos por su comportamiento. No era un hombre impulsivo. Tampoco parecía valiente en el sentido tradicional. Lo que llamaba la atención era su absoluta ausencia de miedo cuando debía cumplir una tarea. Parecía aceptar la posibilidad de morir con una serenidad difícil de explicar. Fue condecorado varias veces por su desempeño, pero nunca habló de aquellas medallas con orgullo. Consideraba que el heroísmo era algo demasiado complejo como para reducirlo a una condecoración. Mientras las trincheras se llenaban de barro, frío y muerte, ocurría algo casi imposible de imaginar. En los momentos de descanso, Wittgenstein escribía. No llevaba un diario sentimental. Escribía reflexiones filosóficas, pequeñas observaciones, ideas sobre lógica, notas acerca del lenguaje, pensamientos sobre ética y profundas preguntas sobre el sentido de la existencia. Escribía muchas veces bajo el sonido constante de los cañones, como si la guerra y la filosofía estuvieran desarrollándose al mismo tiempo dentro de su mente. Existe una anécdota que ayuda a comprender su personalidad. Durante la guerra, encontró un pequeño libro que cambiaría profundamente su vida espiritual. Se trataba de El Evangelio en breve, del escritor ruso León Tolstoy. No era una novela. Era una reinterpretación de los evangelios centrada en las enseñanzas morales de Jesús. Wittgenstein comenzó a leer aquel libro una y otra vez. Lo llevaba siempre consigo. Incluso recomendaba su lectura a otros soldados. Sus compañeros terminaron llamándolo, medio en broma y medio en serio, el hombre de los evangelios. Aquella lectura fortaleció una idea que ya venía creciendo dentro de él. La filosofía podía aclarar muchas cosas, pero las preguntas verdaderamente importantes pertenecían a otro ámbito, el sentido de la vida, el bien, la belleza, Dios, la muerte. Nada de eso podía resolverse mediante demostraciones lógicas. Ese descubrimiento sería decisivo para toda su obra. Mientras avanzaba la guerra, sus cuadernos comenzaron a adquirir una estructura cada vez más precisa. Ya no eran simples notas dispersas, empezaban a formar un sistema.
Su objetivo era inmenso. Quería descubrir la estructura lógica que hacía posible cualquier lenguaje con sentido. Pensaba que si lograba comprender esa estructura, podría distinguir claramente entre aquello que podía decirse con significado y aquello que solamente producía confusión. Para entender esta idea, conviene hacer una pausa. Imaginemos un mapa. Un mapa no es la ciudad, no es una montaña, no es un río. Sin embargo, puede representar correctamente todos esos lugares, porque mantiene una relación estructural con la realidad. Según el primer Wittgenstein, las oraciones funcionan de manera parecida. Una frase tiene sentido cuando logra representar un posible estado de cosas en el mundo. Por ejemplo, la taza está sobre la mesa. Podemos comprobar fácilmente si esa afirmación es verdadera o falsa. Existe una relación clara entre la frase y la realidad. Pero pensemos ahora en otra afirmación. El infinito sonríe silenciosamente sobre la esencia absoluta del universo. Las palabras parecen profundas, parecen importantes, pero ¿qué hecho del mundo podría confirmar o negar esa oración? ¿Qué exactamente estamos describiendo? Aquí aparece una de las ideas más revolucionarias de Wittgenstein. Muchos problemas filosóficos no nacen porque sean demasiado difíciles. Nacen porque construimos frases que parecen tener significado, aunque en realidad no describen nada que pueda expresarse de forma coherente. Eso no quiere decir que sean tonterías. Quiere decir que pertenecen a un ámbito diferente del lenguaje, y esa diferencia es fundamental. Durante el año 1918, mientras la guerra llegaba a su fin, Wittgenstein terminó el manuscrito que había estado escribiendo durante todo el conflicto. Ese manuscrito recibiría más tarde el nombre de Tractatus Logico Philosophicus. Es uno de los libros más breves de toda la historia de la filosofía. Tiene poco más de 70 páginas. Pero su influencia fue gigantesca. Está construido mediante proposiciones numeradas. Cada idea genera otra, y cada una desarrolla la anterior con una precisión casi matemática. No era un libro pensado para entretener. Era un intento de mostrar la arquitectura misma del pensamiento. Sin embargo, la frase que lo haría inmortal aparece casi al final de la obra. Una frase que todavía hoy continúa siendo debatida. De lo que no se puede hablar, es mejor guardar silencio. Muchas personas interpretan esa frase como una invitación a no hacer preguntas, pero ocurre exactamente lo contrario. Wittgenstein no estaba diciendo que lo inexplicable no existiera, estaba afirmando que existen aspectos fundamentales de la realidad que no pueden encerrarse dentro de las palabras. El amor, la experiencia estética, la ética, el sentido de la vida, no son menos importantes por no poder definirse completamente. Al contrario. Precisamente porque son tan importantes, el lenguaje resulta insuficiente para capturarlos. Él distinguía entre dos conceptos muy diferentes: lo que puede decirse y lo que solamente puede mostrarse. Por ejemplo, podemos explicar cómo funciona una partitura, pero escuchar una sinfonía produce una experiencia imposible de reducir completamente a una explicación. Podemos describir técnicamente una obra de arte, pero ninguna descripción sustituye verla. Podemos estudiar cientos de libros sobre el amor, pero ninguno reemplaza vivirlo. Eso que se muestra, pero no puede agotarse en palabras, ocupaba un lugar central en su pensamiento. Paradójicamente, el libro que buscaba establecer los límites del lenguaje terminaba señalando todo aquello que quedaba más allá de esos límites. En 1918 fue capturado por las fuerzas italianas y permaneció como prisionero de guerra durante varios meses. Llevaba consigo el manuscrito del Tractatus. Temía perderlo más que perder cualquier otra pertenencia.
Finalmente, logró recuperarlo y hacerlo llegar a sus amigos en Inglaterra. Cuando Bertrand Russell lo leyó, quedó impresionado. Comprendió inmediatamente que estaba frente a una obra extraordinaria. Russell ayudó a que el libro fuera publicado. Sin embargo, muy pronto aparecerían diferencias importantes entre ambos sobre la interpretación de sus ideas. Pero eso ocurriría después. Lo verdaderamente sorprendente sucedió cuando Wittgenstein hizo una afirmación que desconcertó a toda la comunidad filosófica. Creía haber resuelto, de manera esencial, todos los problemas fundamentales de la filosofía. No pensaba que hubiera respondido cada pregunta. Pensaba algo todavía más radical, que había demostrado por qué muchas de esas preguntas estaban mal formuladas desde el principio, y si eso era cierto, entonces ya no tenía sentido seguir siendo filósofo. Con esa convicción tomó una decisión que nadie esperaba. Abandonó Cambridge, se alejó del mundo académico, renunció definitivamente a la inmensa fortuna que le correspondía como heredero de una de las familias más ricas de Europa. Entregó prácticamente toda su herencia a sus hermanos y otros familiares. No quería vivir rodeado de dinero. Consideraba que la riqueza podía convertirse en un obstáculo para llevar una vida moralmente auténtica. Muchos pensaron que había perdido la razón. Pero para Wittgenstein, aquello era simplemente actuar de acuerdo con sus principios. Ahora debía descubrir si era posible vivir una vida verdaderamente sencilla. Y esa búsqueda lo llevaría por un camino tan inesperado que incluso sus antiguos profesores llegaron a preguntarse si volverían a verlo alguna vez. Después de publicar el Tractatus y renunciar a su inmensa fortuna, Ludwig Wittgenstein desapareció prácticamente del mundo filosófico. Muchos pensaban que regresaría pronto a Cambridge para ocupar una cátedra prestigiosa, pero hizo exactamente lo contrario. Decidió convertirse en maestro de escuela en pequeños pueblos rurales de Austria. Quería vivir de una manera sencilla, lejos de la vida intelectual y del reconocimiento. Creía que una persona debía ganarse la vida con un trabajo honesto y que la filosofía no podía convertirse en un refugio para escapar de la realidad. Sin embargo, enseñar no fue tan fácil como imaginaba. Era un hombre brillante, pero también extremadamente exigente. Esperaba de sus alumnos el mismo nivel de disciplina que exigía de sí mismo. Cuando un estudiante no comprendía un problema matemático, Wittgenstein podía perder la paciencia. En aquella época, los castigos físicos todavía eran comunes en muchas escuelas, y él llegó a utilizarlos en algunas ocasiones. Años después, esos episodios generaron una gran controversia, y él mismo terminó reconociendo que había actuado de manera incorrecta. Incluso regresó años más tarde para pedir perdón personalmente a algunos de sus antiguos alumnos, un gesto poco común y que refleja el enorme peso que la conciencia tenía sobre él. Su búsqueda de una vida auténtica tampoco terminó allí. Durante un tiempo trabajó como jardinero en un monasterio. Pensó seriamente en hacerse monje. Le atraía el silencio, la disciplina y la idea de una vida dedicada por completo a la reflexión. Finalmente comprendió que ese no era su camino, pero aquella experiencia fortaleció aún más su carácter austero. Poco después, recibió un encargo muy particular. Su hermana Margaret le pidió que diseñara su nueva casa en Viena. Aunque no era arquitecto, Wittgenstein aceptó y llevó su perfeccionismo al extremo. Supervisó personalmente cada detalle, las proporciones de las habitaciones, las ventanas, las manijas de las puertas e incluso la altura exacta de los techos. Hay testimonios de que llegó a retrasar la obra durante meses porque una ventana estaba apenas unos centímetros fuera de las medidas que él consideraba perfectas. La casa terminó convirtiéndose en una obra arquitectónica admirada por su simplicidad y precisión,
casi como si fuera una traducción de su filosofía al espacio físico. Pero mientras intentaba dejar atrás la filosofía, algo comenzó a inquietarlo. Empezó a sospechar que su gran obra, el Tractatus, no era tan definitiva como había pensado. Observaba cómo las personas hablaban en la vida cotidiana y descubría algo que antes había pasado por alto. El lenguaje no funcionaba únicamente describiendo hechos. También servía para hacer promesas, contar chistes, dar órdenes, consolar, enseñar, preguntar, rezar, agradecer y expresar emociones. Poco a poco comprendió que el significado de una palabra no dependía solamente de su relación con la realidad. Dependía también de cómo las personas la utilizaban. Era una idea completamente distinta, tan distinta que desmontaba buena parte de su filosofía anterior. Aceptar ese error requería una humildad extraordinaria. Muchos pensadores habrían defendido sus primeras teorías por orgullo. Wittgenstein hizo lo contrario. Decidió empezar de nuevo. En el año 1929 regresó a Cambridge. Bertrand Russell y otros colegas quedaron sorprendidos. No volvía para defender el Tractatus, volvía para cuestionarlo. Comenzaba así la segunda etapa de su pensamiento, la más influyente y también la más humana, porque ya no buscaba construir un sistema perfecto, sino comprender cómo hablamos y vivimos realmente. Esa nueva forma de entender el lenguaje cambiaría para siempre la filosofía contemporánea y daría origen a su obra más importante de los últimos años. Investigaciones filosóficas. Cuando Ludwig Wittgenstein regresó a Cambridge, ya no era el mismo hombre que había partido años atrás. Había conocido la guerra, había vivido como maestro, había trabajado con sus propias manos, había renunciado a la riqueza y, sobre todo, había descubierto que incluso un filósofo debía estar dispuesto a corregirse. Aquella actitud sorprendía profundamente a sus alumnos. No encontraban a un profesor que recitara respuestas. Encontraban a un hombre que pensaba en voz alta. Sus clases eran muy diferentes a las habituales. Con frecuencia entraba al salón, se sentaba en silencio durante varios minutos y comenzaba con una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué significa comprender una palabra? ¿Cómo sabemos que seguimos una regla? ¿Qué ocurre cuando decimos que alguien siente dolor? Las preguntas parecían simples, pero poco a poco conducían a los estudiantes hacia problemas mucho más profundos. Muchas veces, una clase completa giraba alrededor de una sola expresión cotidiana. Wittgenstein estaba convencido de que los mayores errores filosóficos nacían precisamente en aquello que parecía demasiado obvio como para examinarlo. Sus alumnos recordaban que podía detener una discusión durante varios minutos simplemente porque consideraba que una palabra estaba siendo utilizada de manera imprecisa. No buscaba ganar debates, buscaba claridad, y para él la claridad era una forma de honestidad. Con el paso de los años comenzó a desarrollar una idea que terminaría transformando la filosofía del lenguaje. El significado de una palabra no está escondido dentro de ella. Tampoco existe como una definición perfecta en un diccionario. El significado aparece en la manera en que las personas utilizan esa palabra en la vida cotidiana. Para explicar esta idea, utilizó una expresión que se haría famosa. Los juegos del lenguaje. Pensemos en un juego de ajedrez. Las piezas tienen sentido porque existen reglas compartidas. Un peón no se mueve como una torre, no porque alguien lo haya decidido arbitrariamente cada mañana, sino porque dentro de ese juego existen normas que todos comprenden. Según Wittgenstein, el lenguaje funciona de manera parecida. No usamos las palabras de la misma forma cuando contamos un chiste, hacemos una promesa, rezamos, damos una orden o escribimos un poema. Cada situación posee sus propias reglas,
Intentar encontrar una única definición absoluta para todas las palabras es como querer jugar fútbol utilizando las reglas del ajedrez. Simplemente no funciona. Con esta idea, cambió por completo la manera en que muchos filósofos entendían el lenguaje. Pero quizá su enseñanza más importante fue todavía más sencilla. La filosofía no existe para fabricar teorías complicadas. Existe para disipar confusiones. Él decía que el trabajo del filósofo se parecía más al de un terapeuta que al de un científico. No debía construir enormes sistemas. Debía ayudar a las personas a salir de los laberintos creados por el propio lenguaje. En una ocasión, escribió una frase que resume perfectamente esa visión. La filosofía es una lucha contra el embrujo de nuestra inteligencia por medio del lenguaje. Es una afirmación extraordinaria, porque nos recuerda que muchas veces no somos engañados por otras personas. Somos engañados por nuestras propias formas de hablar y de pensar. Sus conversaciones fuera del aula también eran inolvidables. Si un estudiante utilizaba una palabra sin estar seguro de su significado, Wittgenstein no respondía inmediatamente. Le hacía nuevas preguntas, una tras otra, hasta que el propio estudiante descubría por sí mismo dónde estaba la confusión. Ese método obligaba a pensar con una profundidad poco común. Muchos terminaban agotados después de hablar con él durante una hora. Pero también reconocían que nunca volvían a mirar los problemas de la misma manera. A pesar de su prestigio, continuó llevando una vida sorprendentemente austera. Vivía con muy pocas pertenencias. No le interesaban los lujos, ni el reconocimiento público, ni acumular riqueza. Su preocupación seguía siendo la misma que había tenido desde joven: vivir de una manera intelectualmente honesta. Durante los últimos años de su vida, su salud comenzó a deteriorarse. En el año 1949 le diagnosticaron un cáncer de próstata que terminaría extendiéndose. Recibió la noticia con la serenidad que había mostrado durante toda su existencia. No buscó dramatizar su situación. Continuó trabajando mientras le fue posible. Incluso en sus últimos meses, seguía escribiendo observaciones filosóficas. Pensar era, para él, una forma de vivir. Ludwig Wittgenstein murió el 29 de abril de 1951, apenas 3 días después de cumplir 62 años. Sus últimas palabras, según quienes lo acompañaban, fueron profundamente sencillas. Díganles que he tenido una vida maravillosa. Resulta una frase sorprendente, no porque su vida hubiera sido fácil, todo lo contrario. Vivió marcado por tragedias familiares, por la guerra, por la soledad, por la duda constante y por una exigencia casi insoportable hacia sí mismo. Y, sin embargo, al mirar hacia atrás, consideró que había valido la pena. Después de su muerte, apareció publicada la obra en la que había trabajado durante años: Investigaciones filosóficas. Ese libro cambió definitivamente el rumbo de la filosofía contemporánea. Influyó en la lingüística, la psicología, la inteligencia artificial, la teoría de la comunicación, la educación e incluso en algunas corrientes de la informática moderna. Hoy, más de medio siglo después de su muerte, sus ideas continúan estudiándose en universidades de todo el mundo. No porque ofreciera respuestas fáciles, sino porque enseñó a formular mejores preguntas. Quizá esa sea la mayor lección que dejó. No todo problema necesita una respuesta inmediata. Algunos necesitan que primero aprendamos a mirar con más cuidado, porque muchas veces creemos que el mundo es confuso, cuando, en realidad, lo que está confundido es el lenguaje con el que intentamos describirlo. Y tal vez, por eso, Wittgenstein nunca quiso que sus libros fueran vistos como verdades definitivas. Quería que fueran una invitación a pensar con humildad, a desconfiar de las certezas demasiado rápidas
y a recordar que comprender no siempre significa descubrir algo nuevo. En ocasiones, comprender consiste simplemente en observar aquello que siempre estuvo frente a nosotros, pero que nunca habíamos aprendido a ver.